la agricultura en general, fundamentalmente en la fruticultura nacional, está en permanente evolución. Diríamos que es una agricultura muy dinámica. En nuestro país ha conseguido muchos logros en cuanto a mantener una fuerte presencia en los mercados mucho más exigentes en el mundo. Podemos encontrar nuestra fruta en Asia, paltos, aguamantos, en todo lo que es Europa, tanto aguacate o avocados como ellos lo llaman, como se comercializan, ¿no? En mercados europeos, en mercados muy exigentes, mercados como el mercado holandés, mercados americanos como de Estados Unidos, ¿no? Y último, los mercados chilenos en el caso de palta, ¿no? La uva Red Glot, por ejemplo, sale mucho a Asia. Últimamente se está llevando Red Glot a lo que es Centroamérica, ¿no? Países muy tropicales donde la uva justamente necesita un grado de temperatura fría para producir, y qué ventana el Perú tiene para producir uva y comercializar a todo lo que es Centroamérica o zonas tropicales, ¿no? Arequipa, por ejemplo, está muy metido en eso, ¿no? Piura también. Eh, el concepto, ¿no?, de llevar un producto inocuo, que quiere decir un producto sano, libre de toxinas, o que los niveles de químicos que se emplean para la producción de este fruto o de esta fruta estén por debajo de los niveles que nos permite el Códex Alimentario, o los niveles permitidos para que no hagan daño al ser humano. Este concepto constituye una ordenada forma de labores, acciones que se realizan justamente buenas prácticas agrícolas. Para ello es necesario mantener cierto grado de documentación, de registros que nos permitan garantizar el cumplimiento de las especificaciones que nosotros anunciamos, así como asegurar la calidad de un producto sano, inocuo al consumidor final. Estas buenas prácticas agrícolas incluyen acciones involucradas a la producción de frutas, desde semilla, manejo de vivero, trasplante e instalación del huerto frutícola, el manejo hasta la producción total. Debemos tener en cuenta que dentro de este manejo de buenas prácticas agrícolas va a estar de acuerdo con la gestión medioambiental, y que la producción de esta fruta sea sostenible, ¿no? Bueno, como hemos mencionado, involucra una serie de labores, una serie de productos. Los BPAs o buenas prácticas agrícolas son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas a la producción de frutas, tanto en el procesamiento, para el transporte, orientados a sacar alimentos de protección para la higiene humana, y que estén, que sean sostenibles y de acuerdo al medio ambiente. Todo ello, todos estos métodos ecológicos, seguros, higiénicamente y aceptables para el económicamente factibles, ¿no? Por ejemplo, en el cacao, sea producido saludablemente, se recomienda aplicar e implementar buenas prácticas agrícolas semiorgánicas, ¿no?, para aumentar la producción y así tener un manejo muy adecuado en el beneficio, o sea, para sacar el cacao seco que se comercializa. Esto de hacer un menor uso de productos químicos en todo el proceso, ¿ah?, desde la siembra del cacao, la siembra de cítrico, o de una fresa que también es un frutal, o un tomate que también es un frutal, ¿no? De forma controlada, de forma integrada, en la cual se respeten los periodos de caducidad, los periodos de carencia, para que puedas llevarse
o pueda comercializarse frutas de calidad, ¿no? Acá vemos que las cosechas, por ejemplo, mucho en el caso de cacao, es orientado hacia el lado orgánico. Sí, es muy cierto que la agricultura orgánica cumple ciertas características, pero no siempre hace buenas prácticas agrícolas los orgánicos, ¿no? Y otro caso, uno de los casos bastante interesantes, bueno, no lo coloqué acá, creo, se me desapareció la imagen, de la fresa, que es uno de los frutos, una de las frutas que, ojo, es uno de los frutos que tiene o se usa una cantidad importante de químicos, tanto de forma de fertilizantes como de aplicaciones orgánicas o químicas para el control de plagas. ¿Quiénes deben hacer o quiénes deben realizar las buenas prácticas? El productor, el comercializador, el que procesa la fruta, ¿no? A la hora de hacer estas buenas prácticas, vamos a tener un mayor control en el proceso productivo por la obtención de una información organizada propia de la producción, que va a estar garantizada mediante análisis de laboratorio y el sistema de registro una adecuada trazabilidad. Es por eso que si yo, Juan Pérez, que por ejemplo vendo pitahayas, lo está consumiendo, vamos a decir, Estados Unidos, ¿no? En un mercado de Nueva York, consume mis pitahayas, el hecho de que diga, oye, mira, esta pitahaya viene de Perú y tiene un código, yo que sé, 203314. Y este 203314 está relacionado con un lugar de Perú, por ejemplo, vamos a ponerle Huaral, ¿no? El siguiente número va a verificar que pertenece a una empresa que la comercializó, a un productor que lo vendió, qué lote es, qué variedad es y cómo lo aplicó. Si es que en esta fruta causa un daño no bueno al consumidor final, van a decir, ah, ya, como dice, buscar el culpable. Pero si todo está bien, todo está de acuerdo a la necesidad del mercado, el productor, el comercializador, el consumidor final, yo, ¿sabes qué? Quiero del señor Juan toda la fruta que me trae, ¿no? Entonces debemos tener campos limpios, ¿no? Estas buenas prácticas agrícolas están muy relacionadas a lo que era antes el Eurogap, ¿no? Tanto mercados americanos como Estados Unidos, México, Canadá, mercados europeos, asiáticos, se basan mucho en el Global Gap, ¿no? Que fue inicialmente, ojo, por consumidores justamente de Inglaterra, de que querían consumir productos sanos, provenientes de una agricultura, ya sea orgánica o ya sea de forma convencional. El Global Gap, que en sus iniciales es Good Agricultural Practice, que en inglés, que en español cristiano, buenas prácticas agrícolas, ¿no? A medida que va pasando los años, el Global Gap va modificando, va ganando más normas, estas buenas prácticas agrícolas va a ir mejorando, va a ir puliendo. Cosas que nosotros como productores debería estar implícito en hacerlo, el Global Gap te las menciona, pero lastimosamente, como estamos a veces en el país de las maravillas, que necesitamos que alguien nos obligue para nosotros poder hacerlas, algo que no debería ser así, pero que nosotros debíamos hacer implícitamente, o sea, tácitamente, oye, yo debo hacer esto porque voy a producir sano, yo debo hacer esto, echarle no tanto producto químico porque tengo un mercado que me dice eso, ¿no? Además de que Global Gap tiene puntos de control, esta norma, para conservar sus estándares, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas encierran, como digo, todas las actividades concernientes a la producción de frutales. No solo frutales,
sino también ganadería, pesca, procesos productivos, manufacturación final y de conversión de productos finales. Pero en particular vamos a ver prácticas agrícolas netamente para producción agropecuaria. No, las buenas prácticas agrícolas, un momentito, es implementar que el productor se complemente y que va a demostrar un compromiso en mantener la confianza del cliente final en cuanto a calidad y seguridad de los alimentos. Minimizar el impacto ambiental en la parcela para sacar producción. Reducir el uso de pesticidas nocivos y no permitidos en el cultivo. Hacer más eficiente el uso de los recursos de agua, suelo y de recursos, tanto si es que hacemos agricultura convencional, de fertilizantes sintéticos, o si hacemos agricultura orgánica, de aquellos abonos o enmiendas que realicemos. Con esto vamos a asegurar una actitud responsable hacia la salud y un bienestar de nuestros trabajadores. Ojo, un productor orgánico puede ser orgánico y no tener buenas prácticas agrícolas. Un agricultor que hace agricultura convencional puede cumplir Global Gap muy bien, buenas prácticas agrícolas, y no ser orgánico. Y sus productos van a venderse a veces más rápido y a veces mejor precio que un productor que sea orgánico como tal. Pero un productor orgánico y que haga buenas prácticas agrícolas, que tenga certificación Global Gap, su fruta o el producto que saque se vende en el mercado internacional como pan caliente, ¿no? SENASA, excelente rector, que tiene la potestad de decir si tu producto es orgánico, convencional, o realiza buenas prácticas agrícolas, o tiene certificaciones convencionales, ya sean JAS, Sutur, SURE, entre otros, ¿ya? Pero SENASA delega a grupos de empresas que SENASA los audita siempre, para que éstas otorguen la certificación Global Gap, orgánico, RPO, que es el orgánico nacional, JAS, que es el orgánico asiático, entre otros. ¿Ya? Sigamos. Siguiente. Global Gap o buenas prácticas agrícolas, ¿no? Ahora el mercado internacional para comercializar, al menos si hablamos de Panamá hacia arriba, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, te piden Global Gap o USA Gap, ¿ya? Europa te pide Global Gap o Global Gap. Son similares y se puede convalidar, como se dice, ¿no? Asia te pide mucho, no sale, o sea, encima que tienes que ser JAS, uno de los requisitos de vender o certificación orgánica para Asia, que es la certificación JAS, implícitamente debes cumplir con Global Gap o buenas prácticas agrícolas, ¿no? El Global Gap, ¿no? El protocolo Global Gap constituye aproximadamente de normas mayores que deben cumplirse al 100%, un conjunto de ellas, 20, 30, 40, dependiendo la versión que estemos. Ahorita estamos en la versión 5.3, si no me equivoco. Obligaciones menores que nosotros podemos cumplirlas en nuestro fondo o en esta documentación que presentemos al 95%. Y recomendadas son aquellas normas que te pide que por favor las realices, porque no es de carácter obligatorio, pero es una recomendación que lo uses. Ojo, debemos recordar lo siguiente: muchas obligaciones menores a versiones más modernas de Global Gap se convierten en obligaciones mayores, y muchas recomendaciones según la versión se convierten en obligaciones menores. Por eso nosotros siempre debemos cumplir
las obligaciones mayores al 100%, las menores al 100% y las recomendadas de un 50% por lo menos, ¿ya? Para certificar Global Gap o buenas prácticas agrícolas en un determinado cultivo frutal, se desarrollan en módulos, ya está estructurada en forma de módulos. A, módulos base tipo de explotación pecuaria, que son AF, módulo de cultivo, que son CB, con sigla CB, y exclusivamente para frutas y hortalizas, FB, ¿no? De esta forma está en los protocolos, ¿no? Más o menos, acá está como son las normativas técnicas, ¿no? Para realizar todo este tema, ¿no? Acá no vamos a hablar mucho de las complicaciones de la normativa, pero sí lo más básico, ¿no? Que tenemos AF para cultivos, CB, módulos incluidos solo para especies vegetales, y AF, que son normas hacia explotaciones agrícolas o agropecuarias. Nuestro objetivo para hacer prácticas agrícolas es brindar las pautas necesarias para una adecuada implementación. Ojo, si yo cumplo con buenas prácticas agrícolas, tranquilamente puedo sacar mi certificación Global GAP y abrir mis mercados. Con mi certificación Global GAP o con mis buenas prácticas agrícolas, se me va a hacer mucho más fácil sacar una certificación orgánica porque es ligeramente complementarias. Ojo. Alcanzar una certificación en el mercado actual. El mercado cada vez es más competitivo. El que se queda dormido y no tiene certificaciones va a dejar de ganar. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los convencionales en palto, su fruta, ¿no? La están comprando a 3.50, 4 soles máximo, ¿no? Incluso al barrer, ¿no? Pero si tuvieran Global Gap, 6 soles, ¿no? Convencional, Global Gap. Si demuestran que hacen buenas prácticas agrícolas, ¿no? Y si son orgánicos, y son orgánicos, cumplen con Global Gap. He visto casos del año pasado a este año con 12 soles el kilo, ¿no? Ingeniero, pero ¿cuánto cuesta la certificación Global Gap y orgánico? La Global Gap está casi $1.500 aproximadamente, que dura un año aproximadamente, todos los años se renueva, tienes visitas en cualquier momento de Global Gap no anunciadas. Y el orgánico, sí, que es una certificación muy aparte que puede costar entre 800 a $1.200. Ingeniero, pero me parece mucho. Bueno, vamos a decir que todo va a costar $3.000, más o menos como 10.000 soles, ¿ya? Si yo tengo una parcela de palto, vamos a poner ejemplo un palto, ya vamos a poner ejemplo cacao, ya vamos a ponerle por ejemplo cacao. Sin cacao, por ejemplo, haciendo mi Global Gap y mi adecuado manejo, logro sacar 2 soles por kilo más y yo tengo una producción mínima de 3,5 toneladas. Por 2 soles son 7.000 soles aproximadamente, ¿no? Sí, son 7.000 soles. Y si es orgánico puro, ese es en el convencional, ojo. Con eso ya pagaste tu certificación GAP, ¿no? Pero si eres orgánico, lo puedes vender ganando hasta 5 soles más por cada kilo. Y estos 5 soles más por cada tonelada son 15.000 soles. Pagas tu lugar orgánico y ganas 5.000 soles más. De lo que antes solo no ganabas ese exceso, ¿no? Entonces, debemos acostumbrar a los participantes a un trabajo de forma organizada y de forma planeada. Vamos a hacer que prever que los productores en los procesos de transformación, así como en su comercialización, ya sea cacao, café, cítricos, fresas, etc., sea una información sobre un establecimiento de buenas prácticas agrícolas, cada uno en procesos de producción, información y comercialización adecuada, para garantizar que sea un producto inocuo y de buena integridad y pueda comercializarse en cualquier momento, ¿no?
En palto sí es bastante notorio, ojo, ¿no? Si en palto que te venden a 3 soles 50, categoría 1, o 4 soles 50 máximo en categoría 1, con Global Gap, lo estás vendiendo a 6 soles, y si es orgánico, puedes vender a 12 soles. ¿Cuánto es la diferencia? Vale la pena. Ajá, buenas noches, una pregunta. En Perú, solo dos empresas están autorizadas a certificar. No, estimado Gilbert, tenemos en el país 11 empresas autorizadas por SENASA. Voy respondiendo preguntas a medida que van colocando en el grupo, ojo, para no perder luego más adelante las investigaciones. Pueden preguntar, escribir en el chat. Son 11 empresas que son autorizadas por SENASA para dar o otorgar la certificación de buenas prácticas agrícolas Global Gap. Entre ellas tenemos Control Junior, Ceres, Biolatina, tenemos Kiwa, tenemos CAE, IMO, ya no me acuerdo las otras, pero son 11 empresas que realizan este servicio, ¿ya? No solo son dos, son 11 empresas en el país autorizadas por SENASA. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, pero de repente el ingeniero me habla de la norma por acá, que se va a cumplir, que esto, pero en cristiano, ¿qué quiere decir? Es relativamente fácil. Que tu parcela, tú como productor agropecuario de producción de frutas, debes tener un mínimo de cosas para producir. A ver, un ratito, otra pregunta vamos a... ok, ok, Gilberto. ¿No? Entonces, nuestro fondo, nuestra parcela que cumpla las características Global Gap, debe tener como mínimo, ¿no?, un croquis cómo llegar al fondo, ¿no? Porque, como les menciono, tú pides el servicio, ponte a decir, a Kiwa o a Control Junior para que venga a tu fondo, ¿y cómo va a llegar? Recuerda que va a haber, una vez que contrates el servicio de ellos, para certificarte, ellos van a llegar de una forma inopinada a tu parcela, en cualquier momento. Entonces tú debes estar preparado. Si tú pides el servicio de certificación, tú debes prepararte. Tú debes autogestionar e instalarte. El Global Gas se puede hacer tanto para un solo productor, ¿no? O puede hacerse para un grupo de productores. Cuando se hace para un grupo de productores, una cooperativa o una asociación, etc., debe tener o debe ser autorizado por su ingeniero de cabecera y debe tener una unidad sancionadora. En el caso que sea individual, ¿no?, debe tener una unidad controladora que pueda hacer auditorías internas propias de él. En el caso de grupal, igual, se designa a auditores internos que puedan implementar y complementar las buenas prácticas agrícolas al grupo de productores, ¿ya? Debemos tener el croquis del fondo o de los fondos o de las parcelas que están acá, ¿no? ¿Cómo llegar al fondo? El croquis detallado del fondo. Genero que cuesta mucho hacer un levantamiento topográfico. No, no es necesario un levantamiento topográfico. Necesitas, ojo, aunque sea a mano alzada, la cuestión que sea comprensible para que pueda llegar. Título de propiedad, que sería lo ideal. Certificado de posesión, que es lo que te otorga el Ministerio de Agricultura. El certificado de inscripción SENASA, por ejemplo, para los que hacen Red Globe, ahora para los palteros les pide mucho. Claro, dependiendo del mercado que vayan, ¿no? Si vas pues al mercado americano, de Estados Unidos o el mercado asiático, sí o sí, tienes que estar inscrito en SENASA. Pero si vas al mercado chileno, al mercado boliviano o al mercado colombiano, no te pide inscripción. No, sí te pide inscripción SENASA. Pero si vas a Bolivia, no, Bolivia no, Ecuador tampoco, no te pide, pero Colombia sí te está pidiendo inscripción SENASA. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?
los registros de las actividades o un plan de cultivo que tengas. Ingeniero, ¿con qué se come eso? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del croquis, ¿no? Cómo llegar, ¿ves? A mano alzada, ¿no? El lado izquierdo, mano alzada. ¿Cómo lo pueden hacer? Detalladitos los caminos principales, cómo se llama este camino. Dice el camino a San Luis, por ejemplo, ¿no? Quienes limitan hacia mi lado mío, etc. ¿Cuántas parcelas están en Global Gap? ¿Cuántas? O algo más detallado, pues, ¿no? ¿Dónde están ubicadas mis parcelas? ¿Dónde lo hago? ¿Me siento el proceso? Etc. No puede hacerlo de una forma muy tecnificada o a mano alzada. No se hagan problemas por eso. En el manejo del cultivo, ¿qué debemos tener? Por ejemplo, antes de sembrar plátano, ¿no? Debemos conocer el historial del predio. Ojo, no solo plátano, he puesto plátano como nombre, ¿ah? Puede ser pitahaya, puede ser naranjas, o la variedad puede ser Hass, fuerte, etc. Yo hago con esto sembrar plátano, ¿no? Cultivos que se sembraron anterior. De repente yo soy un productor de plátano y hoy quiero sembrar Hass, palta Hass. Entonces, características que ha tenido el cultivo anterior. No plagas habituales que se presentan en la zona. Por ejemplo, si yo hago en una parcela que ha tenido cítricos, palta, sí o sí voy a tener ácaro el tostado, ácaro y alino y querezas que van a compartir o van a intentar infectarme a mi palta. Entonces, por eso es importante tener registro de plagas de la zona. Obtener información de los pueblos colindantes. Ojo, para hacer yo mi plan. Yo soy orgánico, por ejemplo, y tengo Global Gap y mi vecino no. Mi otro vecino tampoco. Y mis vecinos aplican. Todas las plagas se vienen hacia mí. Pero, ¿qué es lo que hago? Hoy, si mi vecino es convencional, yo hago mi barrera viva y sobre eso puedo manejar. Entonces, ese tipo de información debo tener para orientar hacia dónde voy. No usar terrenos que antes fueron vertederos de desechos orgánicos o de alguna actividad relacionada a la minería si no ha tenido fitorregulaciones, ¿ya? No realizar actividades en zonas protegidas arqueológicas o de reserva naturales. Yo no me voy a ocurrir a hacer, por ejemplo, castañas dentro del mano, ¿no? O hacer maíz, ¿no? Maíz dentro de la reserva de las áreas Josonem. No, pues, nunca voy a tener una certificación, nunca voy a salir al mercado a tener un precio adecuado, menos el Estado me va a avalar para que mi parcela tenga su propio título de propiedad o su certificado ¿cómo se llama? El certificado de posesión, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Dónde vamos a realizarla? No porque se nos ocurra hacer en tal sitio lo voy a hacer, ¿no? Como manejo del terreno es importante tomar en cuenta las actividades que vamos a realizar. Un plan de cultivo para no dañar que podrían afectar las zonas aledañas a poblaciones vecinas, en el caso de empresas que quieren ingresar a una determinada zona, fauna y flora silvestre. Ok. 2.3, selección del terreno. Ojo. Por ejemplo, si voy a sembrar castañas, no es lo mismo que sembrar palto, no es lo mismo que sembrar plátano, o sembrar piña, o tomates, o mejor dicho, o fresas, que también es una fruta, ¿no? Entonces, para una fresa necesito mínimo un suelo de 40 centímetros, bien drenado, que tenga drenamiento rápido.
Si voy a hacer palto, máximo 60 centímetros como mínimo de espesor, ¿no? Si voy a hacer castañas, pues necesito pues una profundidad mínimo de 2 metros. Que los terrenos sean en su mayoría francos, bien drenados, de ligeramente topografías semiplanas a planas o con un porcentaje no mayor a 45 grados para no causar deterioro de los suelos por manejo de riegos. Ojo, luego, ¿por qué se cayó el huaico? Porque se te ocurrió sembrar a una pendiente de 70 o 60 de pendiente, te cayó la lluvia, no hiciste barreras, y ¡frum! Se te cae la parcela. Mucho ocurre esto en selva, ¿no? O lo que adolecen los arroceros, ¿no? Que estos mucho riegan las partes altas y en las partes muy pegadas inferiores a ellos son suelos muy salinos, ¿no? Que los suelos estén entre 5,5 y 7,2, lo ideal para la mayoría de cultivos frutícolas. En el caso de la altura sobre el nivel del mar, esto, ojo, es relativo. Ya, acá pongo un ejemplo para café y disculpen, para cacao. Para paltos, por ejemplo, es de 0 a 2.500, a 2.800 en Hass, no, 2.800 Hass, y en fuerte hasta 3.200, ¿no? Para no tener problemas. No vayan a comentar, no vayan a hacer como lo que hace el Fondo de la Florida, en Chiquián, Espejito del Cielo, que se le ocurrió hacer palta Hass a 2.800 sobre el nivel de mar, hasta 3.200. 11 hectáreas que solo producen 800 kilos, no por hectárea, sino 800 kilos en las 11 hectáreas. Y ya tiene alrededor de 9 años, ¿no? Eso ya es una pérdida. Se equivocaron de cultivo. A ver. La zona disponible con agua, ojo, no porque o que tenga cerca un sistema de irrigación o que tenga precipitaciones, ¿no? O lluvia. Todas las labores de labranza realizadas en instalación de la plantación estarán orientadas a la ampliación y conservación del suelo, ¿no? Por ejemplo, si hago en pendientes, voy a hacerlo en curvas de nivel. Si hago en zonas planas, voy a hacerlo en tres bolillos, de forma de cuadrado, etc., ¿no? Por ejemplo, acá, para un caso para cacao, alturas hasta 1.000 metros, profundidad del suelo 2 metros, evitar fuertes vientos, etc. En el caso de fresas, ¿no? Terrenos planos, terrenos en la cual no se nos va a ocurrir hacer en pleno verano fresas, salvo que sean hidropónicas, ¿no? Colocar el mulch, no hacer tantas aplicaciones de agroquímicos, que el suelo sea lo más, que tenga una pendiente igual o menor a 5%, ¿no? Para fresas, ¿no? Esto es lo que necesita la fresa para producir adecuadamente. Producción, las frutas que más se exportan en el Perú. Según la gerencia de agroexportación de la Asociación de Exportadores ADEX Sostenible, que el arándano es una de las frutas que más se exporta en el Perú entre enero y septiembre de 2022 y que se enviaron cerca de 772 millones de soles, ¿no? En la actualidad, ojo, en la actualidad, el Perú es el primer exportador de palta Hass orgánica. Ojo, ¿no? Tenemos ya un check en arándanos, un check en aguacates, o palta nosotros le decimos palta, los peruanos le decimos palta, los mexicanos le dicen aguacate, los europeos le dicen avocado. En el caso de uvas frescas, está ocupando el segundo lugar, con un valor de 594 millones, está todo el arreglo, Boston, etc, etc, etc. ¿No? Luego, palta, seguidos nomás de 3 paltas, mangos y bananas. Y los principales mercados es Estados Unidos, mercados asiáticos, europeos, entre otros, ¿no? Debemos tener para cualquiera de estos un plan de cultivo, que son
todas las actividades que vamos a realizar a nuestro cultivo y que debe ser, lastimosamente, por un Global Gap autorizado por una persona competente, por su ingeniero cabecera, por sus auditores internos, en el caso del grupo, ¿ya? El objetivo de este plan de cultivo es definir la viabilidad técnica y financiera de tu proyecto frutícola, ¿no? Por ejemplo, para un año, una instalación de Red Block cuesta alrededor de 112.000 soles, ¿no? En el caso de Palto estaba bordeando los 50.000 a 60.000 soles, ¿no? ¿Qué quiere decir este precio? No que Pedrito Pepalotes me va a preparar, ¿cómo se llama? Mis plantones, ¿no? Pero eso no tiene certificado de globalidad de nada. Entonces, si yo mismo lo hago, tengo el beneficio de esto, pero tengo que injertar o comprar a una vivero que tenga al ser una relativamente certificación, ¿no? Entre todo eso. El objetivo del plan, como digo, es definir la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Acá fue, por ejemplo, un plan anual de manejo orgánico. Y debe tener este pequeño registro, más o menos debe tener todas las actividades que nosotros vamos a hacer. En este caso vamos a poner banano, que se va a hacer de enero a diciembre, ¿no? A qué comunidad pertenece, a qué funda, etc. ¿No? Todas las actividades y cómo se ven relacionadas. Este plan debe estar reflejado dentro de los registros que nos va a pedir en las buenas prácticas agrícolas. La siembra, para tener plantones, ¿no? Déjame ver si coloqué vivero, creo que sí lo coloqué más adelante. Bueno, la siembra. La siembra debe tener plantas o plantones de calidad, sanas. No va a ser que, pucha, ya, uy, ese palto está barato, está a 2.50, me la están vendiendo. Pero diablos, ¿qué tendrá? ¿No? Tiene con perezas, la han injertado, yo he comprado Hass y me viene Naval. Al final es un caos, ¿o no? O en el caso, ¿cómo se llama? Yo he pedido patrones, en el caso de uva americanos, y me traen patrones europeos, yo lo siembro y al final Filonistis se lo come, ¿no? ¿Quién nos garantiza que lo que nosotros estemos pidiendo esté bien? ¿No? Sea de acuerdo a lo que nosotros marquemos. Entonces, tener estas plantas de calidad, un vivero que nos otorgue esa característica, son pocos, pero los hay. Sí, cuesta un poco más, y por eso digo que a veces puede costar entre 60.000 soles en el caso de palto, o en el caso de Red Globe puede llegar hasta 120.000 soles. En cacao, más o menos, si se hace bien las cosas, puede llegar también a 40.000 soles, ¿no? Aproximadamente. Pero si lo voy a hacer a la quechú, me voy con 7.000 soles por hectárea, ¿no? En el caso de cacao. Ya, tengo las plantas, ya las pedí en el vivero, las estoy haciendo yo, las he injertado con el mejor patrón, le he colocado la semilla del mejor patrón y las he injertado con las plumas más productivas de los frutales que yo tengo. De acuerdo a la topografía de mi suelo, voy a hacer un sistema adecuado para trazar los puntos donde voy a plantar. Si estamos en cerro, mucho en Palta, por ejemplo, he visto en Chequián Ancas, disculpe, Chequián Ancas no, en Moro Ancas, ¿no? Chimbote, y en Jimbe, Cáceres del Perú, paltas sembradas de forma de cuadrado, sin respetar las curvas de nivel, hace una lluvia en verano y todo se hace en huaico, ¿no? Pero si hacemos en curvas de nivel, van a ver que no va a haber tantos huaicos o no va a ocurrir huaicos y vas a conservar tus plantas. Y que digo, ¿cómo lo hago la curva de nivel? Que cuesta mucho contratar a un topógrafo. Haz tu nivel cholo, pues, ¿no? Tu nivel en A, con una piedra, listo, como vemos en la figurita del lado derecho, y la haces caminar. No es difícil, es fácil. Estamos en un área plana, vamos a hacer en nuestro sistema marcado de tres bolillos, ¿no? O cuadrado rectangular, y el distanciamiento va a ser según la variedad que tengamos y el grado de tecnología que queramos. No es lo mismo sacar una producción de 400 plantas
en el caso de palto, por ejemplo, que lo mínimo es 400 plantas, o que sacar en palto con 1100 plantas. Lo mismo para cacao, lo mismo para café. Ojo, ¿no? Café a 5000 plantas, ¿no? Mínimo, por hectárea. Si son las planas, como digo, lo vamos a realizar en cuadrado o tres bolillos, sin ningún problema, y vamos a dar ciertas condiciones para que no se sequen, no se mueran. Por ejemplo, acá las han pintado de blanco, que es prácticamente un imprimante o un esto de yeso agrícola, y hemos pintado para evitar que el sol las queme los tallitos de nuestros, en este caso son cítricos, ¿ah? Ojo. ¿Cómo vamos a aperturar nosotros los hoyos? Ya sea arándanos, ya sea palto, ya sea pitahaya, ya sea lo que sea, excepto, por ejemplo, fresas, ¿no? Fresas no se va a hacer de esta forma, que vamos a hacer, vamos a quitar la parte alta por un lado y la parte de otro lado, vamos a mezclarlo luego con el compost y vamos a sembrar. No, no va a ser en fresa esto, sino en fresa o en frutales de porte pequeño o en enredaderas, vamos a tener que preparar de la forma convencional, ¿no? Un arado, un rayado, un rastrillado, hacer camellones y luego el sembrar, ¿no? En el caso de patos, cítricos, además de hacer eso, vamos a sembrar, vamos a hacer nuestros hoyos y vamos a tirar el lado A para un lado, el lado B para el otro lado, vamos a mezclar con nuestros compost, que los hoyos, los mínimos que se pide es un 30 por 30. Lo ideal es 40 por 40, sí. O vas a tener mejores resultados con 1 metro por 1 metro, por 40, ¿no? Pero no, con un 30 por 30 es bastante eficiente para sembrar. O dependiendo del tamaño de planta que haga, ¿no? Para sembrar, porque hay unos que quieren sembrar plantas de 2 metros, ¿no? Pero hay que seguir más o menos esta rutina, ¿no? Va a depender también mucho de las densidades, ¿no? Como lo que vamos a hacer. No es lo mismo sembrar 600 plantas en palto, por ejemplo, en baja densidad, o 1100 plantas en palto en alta densidad. Lo mismo para el cacao, lo mismo para plátano, incluso para sistemas como café y cacao, vamos a tener que mezclarlo con un sistema agroforestal, con plátano, lluvia, con plátano, yucas, que son sombras no permanentes, son temporales, y luego tener el tema de sombras permanentes, que son prácticamente el pacay o árboles forestales, ¿no? En el caso de cítricos, pitahaya, etc., podemos hacer una barrera cortaviento, ¿no? Colocar nuestras plantas y si queremos podemos colocarle sombra, ¿no? Si es que queremos, si es que lo vemos la necesidad, ¿no? Va a depender del grado de densidad que nosotros tengamos o usemos para palto, para cacao, para lo que sea, para ver nuestro sistema qué vamos a hacer, ¿no? En el caso de palto, por ejemplo, mínimo es el 10% de un segundo polinizador, ¿no? En el caso de cacao también vamos a tener por lo menos mínimo un 20% de otro agente polinizador, o que sea para evitar autoincompatibilidad. Necesitamos por lo menos 5 variedades diferentes o 5 híbridos diferentes para que haya una adecuada polinización. En el caso de cítricos, bueno, en el caso de cítricos no se necesita esto, pero sí se necesita mejorar la polinización con de repente abejas, ¿no? Y lo mismo para palta. Como vemos, como vuelvo a mencionarle, no es lo mismo hacer alta densidad como hacer densidades. No es lo mismo hacer pecana 100 plantas por hectárea que hacer palto, ¿no? Que es mínimo 400 y máximo podemos llegar hasta 1600 plantas por hectárea. Una vez hechos los hoyos, haber mezclado con el compost, tener nuestras plantas de calidad, vamos a seleccionar la mejor planta, la más vigorosa, la más bonita, las que no estén muy enfermas, y vamos a sembrar en nuestro terreno, ¿no? Vamos a pisonar ligeramente y vamos a aplicarle el riego. Bueno, si vamos a hacer para sistemas como el cacao, vamos a colocar sombras, o sin sombra, temporal, no temporal. O sistemas productivos, ¿no? Silvopastoriles, ¿no? Maderables, ya sea para cultivos que se hagan en selva o cultivos mezclados, ¿no? ¿Qué variedades voy a sembrar? ¿No? Las variedades
más comerciales. Por ejemplo, si Haas están pagando bien, en el caso de Palto, Haas voy a hacer. No se me va a ocurrir hacer LAN Haas, que no tiene buen precio en el mercado, para tratar de venderlo. O en el caso de mandarinas, o Kixu, ¿no? Discúlpeme, Satsuma, son las que más salen en el mercado. En el caso de uva de mesa, la Red Globe, o uvas verdes, ¿no? Como la Boston, o la, no me acuerdo la de Witz, ¿no? Entre otras. El patrón, ¿no? Que es donde va a estar nuestro injerto comercial. Deben ser de semillas o variedades que son resistentes a alguna deficiencia de nuestro suelo o una condición como tal. Y que las variedades que nosotros usemos de forma comercial sean tolerantes, ¿no? Y que no sean tan susceptibles. Para la preparación del terreno. Antes de eso, creo que no lo he puesto acá, discúlpenme. Sí, pues, no lo he puesto acá. Son, antes de hacer todo este tipo de trabajos, un análisis del suelo. Para nosotros hacer esto, plan de fertilización. Después de este plan de fertilización, vamos a aplicarle los correctivos. Sí, vamos a tener que encalar con cal agrícola, con yeso agrícola, o digo, con cal agrícola, o con, sí, pues, o con cal viva, en el caso de terrenos ácidos. Y en el caso de terrenos salados, yeso y harta materia orgánica, ¿no? Siempre para todos los casos sin incorporar materia orgánica adecuada. Aplicación de correctores o enmiendas, ¿no? No se me va a ocurrir, y eso quítense de la cabeza, estoy en costa y echar urea, ¿no? Y si no he hecho, no he hecho ni un correctivo. Es prácticamente estás perdiendo dinero si es que haces eso, ¿no? Siempre acompáñense, ojo, un análisis de suelo. El surcado, si lo es necesario, o el tipo de cómo lo vamos a hacer, y vamos a hacer a labranza cero, como tal, y recordar el sistema de riego que vamos a usar. Sistema de riego presurizados, aspersión, goteo, nebulización, etc. O sistemas mejorados de gravedad por sifones, o sistemas antiguos, arcaicos, de la época prehistórica, como los riegos por gravedad conducidos por canales, ¿no? El mercado, ¿no? Usar el paquete tecnológico hacia el mercado que vamos o vamos a revisar. Ojo, ya sea de cualquier, de cacao, de café, de palto, etc. Vamos a identificar si vamos a hacer áreas nuevas. Cuando hacemos áreas nuevas, para todos, ¿ah? Si es Monte Virgen, zona vacía, si es Purma, vacío es un área trabajada, si vamos a renovar el cultivo anterior, vamos a hacer una calicata para darnos una idea y luego vamos a sacar el análisis de suelo. En el caso, ojo, exclusivo de zonas muy saladas, por ejemplo, para hacer palto o para hacer cualquier cultivo en sí, vamos a hacer camellones altos, ¿no? Con mejorar, justo estos camellones vamos a mejorar para evitar las sales. Por encima, camellones por encima de los 40 centímetros. Si estamos con altos contenidos de sales, vamos a hacer camellones superiores a estos hasta 1 metro, ¿no? Como vemos en la figura. Para zonas con alto contenido de sales. Ojo, no solo para zonas de alto contenido de sales, sino para zonas que se pueden inundar, como el selva. ¿Ya? El análisis del suelo. Ya, esto sí, de cajón y de ley. ¿Ya? Vamos a muestrear el suelo, vamos a hacer la prueba analítica, nos la van a interpretar y con estos datos, mi ingeniero, ¿no? O nuestro auditor interno va a sacar nuestro plan de fertilización. Ya va a ser, si vamos de forma convencional, vamos a hacer de forma orgánica. Ingeniero, que mucho rollo, con esto, lo otro. Sí, si quieres ganar platita, se tiene que hacer. Los pasos para seguir un muestreo. 1, aparcelamiento. ¿Y cómo se parcela, ingeniero? Si hay un camino grande que los divide a tu parcela en dos, ya tienes 2 parcelas. Si cruza un río sobre tu parcela, también la divide en 2. La pendiente de la parcela, ¿no? Si una zona es plana y la otra tiene una pendiente ligera, ya tienes 2 parcelas, o una parcela más. Si
Tienes un cultivo de café, el otro cacao, el otro palto, ya tienes 3 parcelas, ¿no? Vamos a sacar la muestra. Ojo, este tema de muestras he visto en muchos casos, muchos estafadores que solo te sacan una muestra, ya está listo, pum, y te cobran y te van y te lo dejan en el laboratorio. Y por eso te están cobrando 400, 500 soles. Mal. El muestreo de suelo se sacan mínimo por parcela. Por mí pueden sacar hasta 1000. Sería magnífico. Pero mínimo por parcela se pide 8 puntos diferentes de la parcela. Se va a mezclar, se va a escoger, se va a dividir en partes, se va a identificar este suelo con nombre de la parcela, el cultivo, el productor, la hora, el lugar, altura, ¿no? Y se va a mandar al laboratorio, puede ser la Universidad Agraria, la del Cusco, la Universidad de Huamanga, la Universidad del Centro, la Universidad de Trujillo, etc. Todas las universidades que tengan facultad de agricultura van a poder hacerte un análisis de, ¿qué tipo de análisis? De caracterización, ¿ya? Este análisis nos va a dar una serie de datos que el ingeniero agrónomo o el técnico agrónomo, etc., va a poder idear el plan adecuado de fertilización. Primero lo que va a hacer es, estimado Jorgito, tu análisis arroja que tienes que echarle 5 toneladas de yeso agrícola para neutralizar el sodio. Tienes un alto nivel de sodio, dice tu análisis de suelo. O tienes que echarle 8 toneladas de cal agrícola para neutralizar la toxicidad de aluminio que tienes 3 unidades de 1000 equivalentes para bajarle y tener buena producción. Pero si tú haces a la quechú, si tú no realizas, recuerda que para Global Gas necesitas justificar tu fertilización, y si lo haces a la quechú porque a tu vecino le salió bien, y tú crees que a ti te va a salir bien, no vale. Uno, que puedes perder plata porque de repente no sabes que tu terreno es salado y lo tratas como solo ácido, ya perdiste dinero, ¿eh? ¿No? Entonces hay que tener todo esto en cuenta. Una vez con tu plan de fertilización, para que hagas el establecimiento, ¿no? De tu parcela. Ojo, las parcelas de Global Gap deben tener barreras cortavientos, ya sea cercos vivos, ya sea cercos artificiales como hay Rachel. Esto va a evitar ¿qué cosa? Uno, el exceso de viento te termine causando un daño a tus plantas. Dos, va a ser que si yo tengo un vecino bien pendiente, un vecino complicado que haga aplicaciones, esta barrera va a evitar que pase un exceso de estos químicos que son acarreados por el viento. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos una barrera cortavientos en la imagen superior, cómo evita que el viento pase hacia nuestra parcela. Dos, por cada metro de barrera cortaviento que tengamos, ya sea artificial o cerco vivo, horizontalmente nos va a cubrir 100 metros. Digo, por cada metro, 10 metros nos va a cubrir. Si tengo una altura de 10 metros, nos va a cubrir 100 metros de forma horizontal. ¿Ve qué importante es esto? El mantenimiento de las cortinas de viento, no porque ya está ahí, no le voy a hacer nada, no voy a dejar que crezca el libre albedrío, no. Debemos hacer el manejo de podas, control de enfermedades, protección contra... Ahí es donde vamos a poder hacer algunas aplicaciones para evitar que pase a nuestras plantaciones. El vivero, uno de los métodos de propagación de nuestros cultivos. Por ejemplo, ahí tenemos pues una plantita de tara, disculpa, una plantita de cacao, y al lado izquierdo tenemos que están sembrando semillitas de tara, ¿no? De Calcelpinia espinosa. Una vez tengamos
la planta, el patrón en algunos casos, germinados. Vamos a escoger la pluma de una planta comercial, ya sea Hass, etc. Y lo vamos a unir al patrón que viene de una semilla por el método de injertaciones, ¿no? Entonces, el método de injertación va a ayudar que en 3 años tengamos producciones y al 5.º año producciones altas. Debemos tener en cuenta para nuestro vivir o producción de plantines la orientación del sol para evitar que le caiga mucha insolación. Debemos tener en cuenta que cerca del lugar donde vamos a hacer nuestros plantines vamos a tener disponibilidad de mano de obra y que la topografía para realizar estos viveros complementarios sea con poca pendiente y tener disponibilidad de agua. Bueno, una vez tengamos las plantas, vamos a escoger el método de injertación más adecuado. Si es para cítricos, es yemas, escudos, etc. Si es para paltos, plumas. Si es para cacao, parche. Si es para café de aproximación o microinjertación, etc. Etapas productivas del vivero. Un almacenado, donde vamos a hacer o vamos a generar el patrón. Vamos a embolsar, ¿no? Las bolsas que vamos a necesitar. Vamos a mantener estas plantas hasta lograr injertarlas, ¿no? Para producir esta planta. Una vez producimos esta planta, la vamos a llevar a campo definitivo. El control. Netamente el control, ¿no? De malezas o el control de plagas agrícolas, porque debemos tener en cuenta que las plagas agrícolas son todo ente vivo, ¿no? Que pueda causar un daño al sistema agroecológico antropomórfico, o sea, que lo realiza el ser humano, que causa un daño, ¿no? Ya sea plantas voluntarias como las malezas, insectos, ácaros, arácnidos, animales superiores como ratones, murciélagos, seres humanos, o enfermedades como virus, hongos, bacterias, entre otras. En el caso de malezas, las más comunes tenemos coquito, pasto bermuda, sorgo, y debemos eliminar estas malezas o plantas voluntarias. Negro, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos métodos químicos y métodos no químicos como arados, desmalezados, cubridores, mulch, entre otros. ¿Por qué eliminamos las malezas? Porque las malezas, uno, que compiten por espacio por nuestras plantas, dos, tienen o usan mejor los nutrientes, usan mejor el agua, son más eficientes que nuestras plantas. Por ende, crecen mucho más rápido y tienen ciclos cortos. Bueno, acá tenemos un grupo de ellas. ¿Cómo los controlamos? En el caso de células se controla con desmalezados manuales o con equipos. Costa igual. Se puede dar. Tenemos controles naturales, ¿no? Que se puede usar frijol, maní, rocoto, caiba, lechuga. Son plantas herbáceas que van a ayudar a bajar. Se puede usar aguas mieles de café. En controles mecánicos podemos usar motocultores, machetes, motoguadañas, entre otros. Y en el caso de motor, en métodos químicos ya pues usemos paraquat, ¿no? Más o menos a 2-3 litros por hectárea, atrevecidas, entre otros. Recuerda que todas las cosas que nosotros usemos, sean químicos o no químicos, deben estar registrados en nuestras actividades diarias. Las podas que realicemos en nuestros cultivos frutícolas, al inicio de formación, luego cuando ya estamos en producción, fructificación, las fitosanitarias que se realizan en cualquier momento, las podas de aclareo netamente para que pase iluminación y haga un llenado adecuado de frutas, podas de deshoje que realizamos generalmente en especies como uvas, podas de renovación cuando nosotros queremos cambiar nuestra especie convencional o queramos rejuvenecer nuestras plantaciones. Bueno, en las podas debemos tener en cuenta para Global Gap
¿Qué necesitamos para buenas prácticas agrícolas? Que el personal que realice las podas tenga los CPPs adecuados. Que tengamos un botiquín, un extintor. Se requiere una bandeja portaobjetos y un contenedor para combustibles. Uso de cicatrizantes para plantas que estén en el guía de SENASA. Ojo, productos que recomienda SENASA para el cultivo. Aquellos productos que sean buenos para el control de esa plaga o para las podas como tal, y que no estén en SENASA requisitos para ese cultivo, no mencionarlas o no usarlas. Yo las uso, pero no las coloco en el registro. Hay que ser también habilidoso para algunas cosas. Uso de herramientas adecuadas de ingeniero, pero está burlando la ley. Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero no lo vas a mencionar al auditor, ¿no? Mencionas al auditor, ya te bajó los dedos. No, hay que ser hábil para eso. Uso de sprays, para eso tienes también tu ingeniero, ojo, no es por las puras. Un ingeniero adecuado, no vas a colocar también cualquier ingeniero. He visto casos, por ejemplo, el que le recomendó a la Florida sembrar palta. No sé de qué universidad será, pero les apuesto que no es molinero. Así de simple, ¿no? Y que, como dice gallinazo, no canta en puna, salvo que sea molinero, ¿no? No todos los molineros son buenos, pero un 80% sí. El uso de spray desinfectantes para herramientas de corte, ¿no? Ingeniero, ¿qué es eso? Un spray desinfectante, ¿con qué se come? Es agua con lejía, ¿no? Al 5%. O agua con alcohol, para evitar la contaminación de individuo a individuo. Cosa que uno no debería hacerlo, sin necesidad de que la norma te lo diga. Pero, como, no, pero como nadie me lo pide, no lo hago como dice. Pero si la norma lo pide, tienes que hacerlo, ¿no? Y luego dice, pucha, ingeniero, bien complicado, es sacar el globo al gabo, hacer buenas prácticas agrícolas. No, eso es lo que debes hacerlo, pero no lo haces por flojera, ¿no? Sigamos. Una vez sacado estos residuos, ¿no? De las podas o cualquier residuo de malezas, etc., tenemos opciones: triturarlas, hacer compost, procesarlas, aplicar microorganismos deficientes o estiércoles, o sacarlas del lugar y llevarlas a otros líos para hacer compostaje. Todo esto debe ser registrado. Una vez que se realice y se haga compostaje, podemos nosotros tranquilamente regresarlo al campo en forma de abono y vas a ver que tu planta te va a decir, very good, dame más. Los equipos que vamos a usar, ya sean motorizados, deben ser por personas que sean las adecuadas para trabajarlas, ya sea las de forma manual, equipos o maquinarias como tal. Los equipos que debe tener para poda: mínimos lentes, cascos, caretas, mallas, si es que va a trepar, arneses, línea de briga, bloque retráctil, sogas, entre otros, ¿ya? Implementa desinfectación de herramientas y cicatrizantes, ¿no? Como les digo, envases con alcohol, con lejía, pero se puede usar leche, amonio cuaternario, isopropílico, alcohol isopropílico, alcohol etílico, para tomar. En vez de echarle tu cañazo al cuerpo, échale a tus herramientas, tus plantas te lo van a agradecer, para evitar que se eliminen enfermedades como pie negro, como Suman Blush en palto, como virus en maracuyá, como etc, etc, etc. El uso y manejo de fertilizantes, mirándose qué mercados voy, si soy orgánico, convencional, y si soy convencional, ¿por qué debo aplicar este fertilizante? Este fertilizante que debo aplicar es porque yo he sacado un análisis de suelo y el análisis de suelo me dice que debo aplicarlo, ¿no? En el caso que ya estoy en la muerte, ya estoy en la marcha, tengo mi análisis de suelo y sigo presentando producciones bajas, hago un análisis foliar, que es una fotografía de la radiografía, cómo está yéndome esta planta ahí. Por ejemplo, en estos suelos dice, tiene alto contenido de fósforo, pero en análisis foliar dice, oye, causita, estás deficiente de fósforo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Si me dice mi análisis de suelo que tengo harto fósforo y mi análisis foliar de mi planta me dice que le está faltando fósforo, ¿qué está pasando? Que si no has hecho una enmienda adecuada,
¿Qué quiere decir? Que tu fertilizante está siendo retenido, siendo inmovilizado, y que no está aprovechando tu planta. Pero si es que yo he hecho mi enmienda, te apuesto que no vas a tener problemas ni por qué sacar un análisis foliar para comprobarlo. Análisis microbiológico, cuando nuestras plantas están enfermas, hay que saber por qué están enfermas. La Universidad de Agra también lo tiene, la Universidad de Cusco, la de los Andes, etc, etc, todas las tienen, sino que no sabemos cómo usarlos adecuadamente. O la mayoría dice, oh, porque mi vecino lo hizo, yo lo hago. O porque el otro fulanito mengano lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. Pero nadie dice, oye, ¿sabes qué? Mi técnico me recomendó, mi ingeniero me recomendó, yo le estoy haciendo caso a él. El ingeniero te va a mandar a hacer cualquier cosa y la experiencia de esto, de él te va a decir que lo hagas bajo esto. Ojo, hay asesores y asesores, ¿ya? Escojan el más rankeado o un asesor idóneo. ¿Ya? No digo que todos los de la gralla sean buenos, ni que todos los de otras universidades sean malas, pero busquen un profesional asesor con experiencia. No uno que recién está saliendo, ¿no? No podemos menospreciar a los que recién salen, sino que la experiencia a veces puede costar, pero más adelante te va a hacer ganar dinero. No digan, oye, qué es caro ese ingeniero que me está costando puta 4.000 soles. No, madre. Pero si tengo 20 hectáreas. Eso, yo diluyo a ver, son 4 por 12, son 48.000 soles. Si mi ingeniero en las 10 hectáreas me hace producir 5 toneladas más, por hectárea son 50 toneladas, estas 50 toneladas las voy a vender en caso de pato, por ejemplo, a 12 soles, no voy a ganar 6 soles por kilo, 6 por 50 toneladas son 300.000 soles, pucha, sí, ¿no? Valió la pena pagar a mi ingeniero agrónomo. Ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Digamos, manejo de aplicaciones de los fertilizantes, si van a ser sintéticos, según la característica del suelo, vamos a aplicar microorganismos eficientes, vamos a aplicar un abono, etc. Debemos tener que todos los productos que apliquemos, ya sea fertilizantes sintéticos, químicos, orgánicos, tener sus respectivas hojas de seguridad, sus fichas técnicas como tal, y que si nosotros somos orgánicos como tal, el fertilizante o abono que nosotros usemos deba tener su certificado orgánico. Ya, sigamos. En los orgánicos, como te digo, voy a mencionar, debe igual sus hojas de seguridad y fichas técnicas respectivas. El manejo de plaguicidas para nuestro cultivo, sea cacao, sea fresa, sea cítrico, palto, banano, piña, etc. Uno, que debemos aplicar productos de acuerdo al sistema agroecológico. Estamos colocando, por ejemplo, cacao, ¿no? Además de tener nuestro suelo, nuestro plan de fertilización, qué labores culturales debemos hacer para nuestro cultivo, si vamos a aplicar productos o plaguicidas para control de plagas. Debemos tener en cuenta mucho la fenología, en este caso, un ejemplo, la fenología del banano. Desde que colocamos el toconcito o rizoma hasta que crece y empieza a producir. No solo para banano, para fresa, para camote, para todo eso. Para controlar qué cosa, las plagas. Nosotros debemos controlar las plagas. ¿Por qué? Si no controlamos las plagas, vamos a tener un 40% de producción que no vamos a aprovechar si es que no controlamos malezas. Si nosotros dejamos de controlar, por ejemplo, en el caso de cacao, Monanolium, disculpe, Monanolium no, moliniasis, que es una enfermedad muy agresiva, por ejemplo, nos bota más del 80% de la producción. Y después, ¿por qué te preguntas? ¿Por qué solo logro producir 600 kilos de cacao? Cuando tranquilamente podías producir de 3 a 4 toneladas, si controlas bien moniliasis, ¿no? En el caso de palto, se te puede caer el contenedor si se nace en cuenta que es en palto, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Para eso debemos manejar qué plagas son las que atacan. Por ejemplo, el concepto de plaga, y lo voy a volver a repetir. Ojo, plaga incluye a todo organismo vivo que cause un daño a las plantas o productos vegetales que el hombre trabaja. Entre ellos están agrupados animales superiores como insectos, ácaros, nematodos, aves, roedores,
El ser humano también. Hay gente que es plaga. Microorganismos como viroides, virus, micoplasmas, bacterias, hongos, entre otros, y plantas superiores o plantas voluntarias como las mal llamadas malezas, ¿no? Entre otros. En el cultivo se van a clasificar como primarias, secundarias y potenciales. Esto debemos estar reconocido en nuestro plan de manejo para actuar sobre ellas y que toda acción que nosotros hagamos va a ser verificado por nuestro asesor o nuestro agrónomo técnico, en la cual va a ser basada en los principios de observación, prevención y aplicación de los controles respectivos para mantener el cultivo sano y saludable, observar continuamente acá, o sea, las evaluaciones, toda evaluación o aplicación que nosotros vamos a hacer a nuestro cultivo debe ser autorizado por nuestro técnico. Según las buenas prácticas agrícolas, debe ser así. Observar y conservar los enemigos naturales que nos van a ayudar a nosotros. Los tipos de controles, como digo, la base es la inspección. Esta inspección, monitoreo, vamos a analizar estos datos para nosotros hacer una estrategia. Esta estrategia que nosotros vamos a realizar, la vamos a hacer. ¿Qué actividades son las que van a ayudar a controlar? Desde las no químicas, como controles etológicos, variedades adecuadas, desmalezados mecánicos, etc., hasta al final, hasta agotar el tema de control químico. Y ojo, hay controles químicos orgánicos permitidos que tienen certificación y hay controles químicos no permitidos para los orgánicos y también no permitidos para los convencionales, como digo. Hay productos que no están en el guía de SENASA que no se puede aplicar. Ingeniero, que es bueno para controlar mosca blanca. Sí, pero para pasto no está recomendado, no lo puedes usar. Bueno, lo puedes usar, pero no lo registren. Para controlar las plagas necesitas identificar los tipos de daño, ¿no? Y hasta qué umbrales uno va a resistir antes que deje de ser económicamente rentable. No, por ejemplo, acá un ejemplo para plagas, ¿no? Para trips, ¿no? Número de trips por flor, 0. Lo máximo que debemos aguantar. Número de chinches de palto, en este caso estamos poniendo para palto. Chinches por flor, igual, 0. Si encontramos uno, ya debemos ver el tipo de aplicación que usar. En el caso de quereza, menores al 5%, ¿no? En fruto, en rama. En el caso de mosca blanca gigante, menores al 5% de los estallidos ninfales en número de hojas muestradas. En el caso de orugas, de 1 a 2 larvas por hoja, de cada 10 hojas, ¿no? Arañita roja, tener menos de 5 arañitas por hoja. Entonces, todo esto, ¿no? Estos umbrales lo vamos a reconocer. ¿Y quién nos va a dar? Nuestro técnico. Por eso, si pasa a estos niveles, y nuestro técnico evaluó, o nosotros evaluamos, y nos dice que sí, por favor, técnico, venga a evaluar. Si el técnico dice sí, por favor, aplicar. ¿Qué cosa vamos a aplicar? Orgánico, químico, o una de forma, un control etológico o físico. Bueno, el manejo en vivero o en campo definitivo, vamos a hacerlo con detergentes agrícolas, con controles biológicos, con azufrpanteas, carboborrales, aplicación versisilónica. En el caso de convencionales, bubeprofin, Lanate, entre otras. Aplicaciones de insecticidas selectivos como piretroides, cipermetrinas, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, como ejemplo, el manejo integrado de crezas, lavado de plantas, podas, aplicación de aceites vegetales, liberación de amigos naturales, entre otros, ¿no? Este es como un ejemplo, ¿no? Para mosca blanca es algo igual, ¿no? Este es un ejemplo que nosotros debemos hacer. Estrategias para control de plagas, ya en nuestro huerto, según la altitud donde estemos, la producción, los suelos que no sean salinos o adecuados, ¿no? Tener el agua de ríos bajo controles, instalación de barreras cortavientos, en el caso de viveros, patrones adecuados, libres de enfermedades, entre otros, ¿no? En el caso de trabajos de preparación de suelos, suxulaciones y tratamientos adecuados,
el hoyo adecuado, desabonos, en el manejo agronómico, los fertilizantes adecuados de acuerdo a la necesidad de la planta, buen manejo de riegos, evitar estreses hídricos para que no haya aparición de ácaros y para que no haya definidad de plaga. Para bajar el plazo de malezas, aplicación mulch, ya sea de forma sintética o mulch de forma de hojas, ¿no? De compost, etc. Eliminación de malezas, eliminar las malezas, vas a eliminar muchas plagas. A ver, vamos a hacer un pequeño corte de 3 minutos para preguntar. En este tipo de empresas no existe trabajo para profesionales recién egresados. Sí, claro que sí, pueden pertenecer, estimado Gilmer, a la parte de auditorías internas, ¿no? Para aprender justamente esto. En las cooperativas, sí. Si tiene buenas nociones, pueden trabajar tranquilamente, ¿no? Mira, si tienes tus charlas de globalidad orgánico, tranquilamente puede ser un auditor interno. De repente falta un poco de experiencia, pero ya tienes las bases de la norma. Ya con la norma ya puedes trabajar en lo que sea, ¿no? Y aprender inglés, ¿no? Porque todas las normas originales están en inglés. Y si tú quieres trabajar como certificador, ¿no? O implementador, debes estar relativamente ducho en inglés o tener las normas bien escritas. Que las normas están en español, ¿no? Ojo, estimado. Sigamos. Siguiente. Todos los trabajos deben ser de acuerdo a la fenología que se encuentre nuestro cultivo. Y todo esto debe estar registrado. Desde el control, todos los controles que hagamos, ¿no? Por ejemplo, el control biológico, pero los predadores que comen plagas, ¿no? También las libélulas son controladores biológicos. Las avispas, que muchos las odian, pero son controladores biológicos, ¿no? Microavispas, insectos que comen hongos, por ejemplo, tenemos algunas mariquitas, ¿no? Siloboras, a graulis, entre otros. Entomopatógenos, hongos que atacan a insectos, ¿no? Bacterias, tricodermas, entre otros. Bacterias que atacan insectos, ¿no? Como los Bacillus thuringiensis, Bacillus esporiae, entre otros. Me voy a poner, enumerar, no voy a acabar. Hongos que atacan como Boveria bacianas, Metamycus flavinoides, que atacan grillos, hongos que atacan a todo tipo de, y que son comestibles, los cordyceps, ¿no? Está de moda que los cordyceps incluso se hicieron famosos, la Walt Disney hizo un documental, ¿no? Que los famosísimos insectos zombies que son atacados por este tipo de hongos, y en el caso de los cordyceps, que son alimenticios, conocidos en Asia como el Viagra de los hongos, ¿no? Y lo consumen atletas de alto rendimiento, ¿no? Ya en el caso de Cordyceps, y así como otros. Virus que atacan plagas, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos bacolovirus que ataca, ¿no? Sida, pomodela, granulovirus que ataca a la polilla de la manzana. Tenemos un bacolovirus que ataca, por ejemplo, al maracuyá, a graulis y a diodo de Juno, ¿no? Nematodos que atacan a grillos, a gorgojos. Acá, por ejemplo, todos aquellos que están en el curso, esto lo van a tener y lo van a poder ver más al detalle para que puedan usarlo, ¿no? Todos los controles que se hagan, ya sean con trampas, aceites, entre otros. Y el último tema de los controles químicos, ¿no? Aquellos controles químicos, por ejemplo, el aplicar azufre es orgánico, pero también es químico, ¿no? Bueno, controles químicos, acá les voy a dejar como ejemplo para cada uno de ellos, pero recordar que todo elemento químico, producto que nosotros vayamos a usar, sea orgánico o no orgánico, deben estar inscritos en la página de SENASA. Acá les dejo justamente la imagen, ¿no? De que en el guía de SENASA, ¿no? En la cual vas a encontrar el producto comercial, hacia qué cultivo está,
y cuáles son sus hojas respectivas de seguridad, ¿no? Si SENASA lo recomienda, es para tal cultivo. Ingeniero, pero hay varios productos de SENASA que no sirven para lo que nosotros estamos usando. Posiblemente. Pero, por ejemplo, este producto que funciona bien para ácaros, pero no está recomendado para Python. Lo puedes usar, pero no lo registres en tu hoja. Ojo, los envases que vas a usar, por favor, desaparécelos, ¿no? Debemos tener que las características de los productos químicos que vamos a usar según el grado de etiqueta, desde los menos peligrosos hasta los más peligrosos que son etiquetas rojas. Y que cada uno de estos va a tener un adecuado manejo para usarse. Recordar, a la hora de hacer aplicaciones debemos pensar en todo. Si nosotros por ahí nos cayó líquido a los ojos, debemos tener en campo chisguetes para limpiar los ojos. Ingeniero, pero acá mire, es un cañito que bota. Pucha, ¿quién va a tener eso en campo? Posiblemente sea complicado, pero qué difícil es tener 2 botellas de envase de gaseosa bien limpios, con agua, con estos huequitos que lo haces con clavito, y ¡chic! Te lo puedes chiquetear a los ojos de agua limpia si tienes alguna intoxicación, ¿ya? Pues creo que lo puedes hacer, no es necesario tener, pues, como la imagen muestra un chorro, ¿no? De agua constante. Puedes tener, como te digo, tus envases de agua, de gaseosa limpia, que en la tapa la has hecho con un clavito hueco, y cuando subes una aplicación de estos que te cayó al ojo o al rostro, te lo aplicas, ¡fum!, te limpias, ¿no? Qué difícil es complementar un Global Gas. No es difícil, es fácil. Recordar que cada vez que uno hace una aplicación, no debemos comer, no debemos fumar, no llamarte al teléfono ni beber agua. ¿Por qué? Porque estás aplicando un producto químico, vas a contaminarte tú. Y al final, luego, ¿por qué dices, pucha, me salió un hijo con problemas de trisomía 21, o un retardo, etc.? Ahí está, algunas cosas que pueden haber ocurrido. Las medidas preventivas, ¿no? Para hacer una aplicación, así como para hacer podas, para hacer aplicaciones, deben estar con nuestros adecuados EPPs, lentes, mochilas adecuadas, equipos adecuados, trajes, entre otros. No, ingeniero, que yo lo hago a lo macho, yo soy macho, yo resisto, sí, pues luego estás con cáncer a la piel, se te caen los testículos, etc. Tú dijiste, esto eres macho, ¿no? Pero por eso, Global Gap, buenas prácticas agrícolas, hacen que el trabajador sea menos expuesto, ¿no? A estos productos químicos, ¿no? Qué interesante es el Global Gap, que lo debemos hacer de forma tácita nosotros como productores, pero no lo hacemos porque dices que ahorramos. No, no ahorras, estás matando a tu trabajador. Por ejemplo, implementar en Global Gap, se debe implementar un área de mezcla de químicos y un área donde vamos a botar los residuos de estos químicos con el famoso triple lavado y los envases perforados para que no se vuelvan a usar. Mucho he visto en campo que estos envases químicos lo usan para llevar agua y lo consumen y al final se están matando, ¿no? Y luego dicen, pucha, que tengo dolor de cabeza y no me sale cachos. No, es que estás usando envases de productos químicos que no debes usar, ¿no? Y miren, no es difícil implementar. 4 palos con plástico, un área con su mesita, con su agüita, donde vamos a ver, ¿no? O un poquito más tecnificado, sus tachitos, etc. Implementar no es difícil, no es complicado, ¿no? Una pequeña duchita, entre otros, ¿no? Bueno, recomendaciones para el uso del usuario sobre higiene y usos de plaguicidas, ¿no? Acá las vamos a dejar como ejemplo para implementar, ¿no? En almacenaje de plaguicidas no deben ser colocados en cualquier sitio. Los plaguicidas por un lado, los fertilizantes en otro lado, ¿no? Y recuerda que deben tener sus respectivas bandejas, no deben ser vencidos, y que una persona responsable debe estar acá, ¿no? Deben ser colocados en lugares aireados, cerrados, pero aireados, ¿no? Bajo sombra, y deben tenerse, pues, accesibles los chorros de agua, jabones, todo eso, entre otros.
todos los implementos o plaguicidas deben estar colocados sobre parihuelas, ¿ya? Ingeniero, pero veo que es costoso hacerlo, bueno, tienes que implementarlo si quieres ganar un poco más de dinero. La implementación cuesta al inicio, pero luego vas a ver que todo es bastante interesante. En el caso de manejo de recursos, ¿no? Agua, que es la principal. Un análisis de la cuenca, análisis de agua. Si es para asociación, análisis de la cuenca. ¿De dónde tomas el agua? Y el agua de donde llega tu parcela. En el caso si es productor individual que está sacando certificación, la toma de agua de su canal principal, ¿ya? Debes estar al día en tu permiso de lana, de la Junta de Regantes del sector que te toca. Mejorar tus sistemas de producción, si es gravedad, aspersión, goteo o riego sifoneo. Puede ser esa opción, ¿ya? Manejo de aguas de residuos. Ojo, a ver otra preguntita, dice. Aplicar cal a los suelos entre cal viva y cal agrícola. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si estás en suelos ácidos, ojo, ácidos, ¿ya? Aplicar cal viva o cal agrícola, ¿cuál es mejor? Va a depender qué cantidad uses según tu análisis. Para mí, ¿cuál es mejor? Las dos. La que compres más barata. Ingeniero, pero no es lo mismo aplicar 10 toneladas de cal agrícola que aplicar 10 toneladas de cal viva. Correcto. Según lo que te arroje tu análisis de suelo para tu enmienda, vas a aplicar en un caso, por ejemplo, mi análisis de suelo dice que debo aplicar 10 toneladas de cal agrícola. ¿Y en cal viva cuánto es? Bueno, es 8 toneladas de cal viva. Siempre en cal viva se va a usar menos. Ingeniero, ¿cuál es mejor? Mejor es la que se hace con tiempo. No que hoy día 1 de junio vas a aplicar la cal y el 10 de junio estás sembrando. No, así no funciona. Estás aplicando el 1 de junio y estás sembrando al inicio de lluvias, fines de septiembre, octubre. Si estás en sierra, algo similar. Pero no vas a hacer que aplico en 1 de junio y a las 2 semanas estás aplicando, estás sembrando. No, no funciona así. Te estás matando tú solo. Te estás haciendo foul. Digamos. En el caso de zonas con sales, yeso, por ejemplo, ayuda a bajar el contenido de toxicidad de sodio. ¿Ya? Mejorar el sistema de producción de la parcela, ¿no? Este sistema de riego por goteo. Ingeniero, estoy en la selva, ¿cómo hago? Hemos hablado de camellones altos para evitar canales drenes para evitar exceso de agua, ¿no? Por ejemplo, para hacer ají jalapeño, se riega, ¿no? Ingeniero, pero ¿por qué vamos a regar en selva? Sí, se tiene que regar. Ingeniero, ¿y por qué tienes baja producción de cacao? ¿Por qué no riegas en el momento que hace falta? Pero está lloviendo todos los días, ingeniero. Sí, pero hay un momento que puede ser 3 semanas a 2 meses que la planta necesita agüita y tú no la has dado y por eso sacas 600 kilogramos de cacao, ¿no? En el caso de palto, se te ocurrió regar pesado en floración, se te cae la flor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos, ¿ya? El uso de las aguas residuales producidas por la finca, ¿no? En el caso de café, las aguas mieles se pueden procesar como compostaje y compostar y hacer, ¿no? En el caso, ponte, de estos líquidos de los insecticidas y todo eso, debe ser evacuadas en un silo, ojo, ¿ya? En la parcela, mejorar los sistemas de riego, momentos adecuados de siembra. En exceso de lluvias, por ejemplo, hacer tus drenes, ¿no? Uso de sequías de infiltración, registros del uso de agua, cuánto de agua voy a usar, aunque sea el número de horas que estoy usando de agua. Ingeniero, pero está lloviendo. Sí, ¿cómo lo mides? Fácil, buscas en internet cuántos milímetros de agua llovió ese día y eso lo anotas en tu registro para Global Gap.
¡Qué fácil está! No es complicado. ¿Pero quién lo debe hacer? Tú y tu ingeniero de campo. Si es por gravedad, una pose de tratamiento de agua de salida del fondo para ver si está ingresando algún insecticida o algo, ¿no? Sigamos. Todas estas actividades deben ser registradas. Con eso que tenemos que tener cosechas, buenas cosechas, sea en cacao, ya sea en cítrico, ya sea en palto. Por ejemplo, un palto orgánico llevado bien, con buenas prácticas agrícolas, puedes tranquilamente sacar 22 toneladas de palto. A 10 soles nomás, que sean 20 exportables, ¿no? A 10 soles. Estamos hablando de casi, a ver, disculpen, soy malo en matemáticas. Estamos hablando de 20 toneladas, o sea, 20.000 kilos. 20 toneladas por 10 solecitos. Estamos hablando de 200.000 soles, ¿no? Por hectárea, que puede tener un productor si hace bien las cosas. En el caso de palto. En el caso de piña, casi similar. En Red Globe están ganando 70.000 soles, ojo. Solo teniendo Global Gap. Bueno, vamos a tener cosechas buenas que queremos sacar, etc. No, eso es lo que nosotros queremos hacer para tener un producto de calidad y que esté en el mercado, ¿no? En el caso de post cosecha, que estén bien fermentados, que estén esto. En el caso de palto, que pase una buena maquila, que sea aplicado. En el caso de uva Red Globe, que al inicio le entren a la zona de gasificación, después de la zona de gasificación que sea cortado por racimos, etc. Ya en post cosecha debemos tener en cuenta que análisis no solo de productos químicos, sino también análisis microbiológicos para saber que no haya acrotoxinas, y estas acrotoxinas también matan al ser humano, ¿no? Una vez me hizo recordar esto, que yo me recuerdo, un amigo que hacía maíz amarillo, yo le ayudaba en eso, tenía su suegra, muy bella persona, y que este desgraciado le hacía hacer chicha con estos maíces amarillos que a veces estaban con un moho de fusarium. El fusarium tiene bota acrotoxinas que pueden matar al ser humano. Y su suegra consumía esta chicha, porque le gustaba consumir chicha, y terminó muriendo, ¿no? Murió, ¿y a qué se veía? No, pero se veía tan bien y todo eso. Claro, se murió porque tú, pendenciero, le dabas de comer maíz hongueado de fusario que le contaminó a la señora y la mató, ¿no? No es porque si el producto o la fruta ya está con el hongo, por favor, no comerlo, ¿no? Te haces un daño. No, no lo comas, es preferible botarlo o desclasificarlo. Ya, porque al final vas a morir, te va a matar, pero esperar que mueras de forma natural, no acelerar tu muerte. Bueno, durante este periodo de cosecha se va a seleccionar granos, se va a seleccionar la fruta por calibres. Por ejemplo, en palto. En palto te dice calibre 20, ¿no? O tiene mejores precios los calibres de 14 hacia 22. Ingeniero, ¿y cómo se come eso? ¿Qué significa qué calibres? En peso, ¿qué significa? Es algo tan simple. En una caja de 4 kilos, ¿cuántas frutas entran? ¿No? Si dice calibre 20, 20 frutas ingresan en la caja de 4 kilos. Ese es un calibre 20. En el caso de Red Globe, en un kilo de Red Globe, en una bolsa de kilo de Red Globe, digo, en una bolsa creo de 4 litros de Red Globe, una bolsa plástica, va a entrar desde 800 gramos hasta 1.600 gramos, ¿ya? Exportables, ¿no? Ese es en el caso de los calibres, ¿no? Para uva. No, ahora, para las de uva verde, 25, 26, etc. ¿Ya? Digamos. El tratamiento de agrotoxinas, como te digo, cada vez el global está siendo más exhaustoso en esto.
el reglamento se está volviendo más agresivo, hay que, al menos los orgánicos, tienen más contenido de agrotoxinas. Ojo, los convencionales no, pero los orgánicos sí. Entonces, por favor, es algo que se debe mejorar en los orgánicos, ¿no? Pero justamente Global Gap nos ayuda a tener que un orgánico, ya se le exige más al orgánico que tenga Global Gap para que sus productos sean inocuos. Octavo, la salud y seguridad y bienestar del trabajador. El Global Gap también vela por los trabajadores que estén bien. El consumo de agua en el trabajo. Ojo, los que están aplicando tienen que terminar de aplicar para consumir agua, pero las demás labores de poda, labores de malezado, labores de cosecha, tranquilamente pueden consumir su agua respectiva. Ojo, debemos recordar que las instalaciones de nuestras parcelas deben tener un lugar donde el trabajador pueda pernoctar, un lugar donde pueda almacenar sus cosas, ¿no? Donde pueda almorzar. Los almacenes de químicos deben estar adecuadamente colocados y una persona debe ser encargada. ¿No? Acá vemos cómo puede ser colocado, debemos tener nuestro kit antiderrames, nuestra bandeja contra incendios, nuestra bandeja para evitar derrames de químicos, debe estar aireado, ventilado, ¿no? Acá vemos otro tipo, ¿no? Colocado parihuelas para evitar los fertilizantes toquen con el suelo. Y en el caso que tengamos productos químicos no sean muchos, podemos guardarlo en una gaveta cerrada, ¿no? Los envases que no usemos deben ser colocados en un determinado sitio y si nosotros tenemos alianzas con ONGs que eliminan estos envases, que se lo lleven. Si es que no los tenemos, vamos a tener que mandar a una empresa que lo lleve como residuos peligrosos a un relleno sanitario. En el caso de instalaciones sanitarias, debemos recordar no necesariamente que sean tan complejas, pueden ser también simples o estas descartables o estas que vienen por empresas, ¿no? Y recordar que las instalaciones sanitarias deben estar lejos de la parte más externa de nuestro fondo, máximo a 8 minutos. Está bajo norma, ojo, 8 minutos de la parte más externa a un lugar de servicios sanitarios. ¿Ya? Que, hija, tengo 100 hectáreas, ¿cuántos baños debo tener? Si tienes 100 hectáreas, tú te vas a la parte más externa y cuentas 8 minutos caminando, en ese punto haces tu marca y ahí debes tener un servicio sanitario. Y ahí te vas hacia 8 minutos hacia el otro lado de tu punto, vuelves a marcar, ahí también debes tener otro sanitario. En el Global Gap te piden así. El lugar, área donde va a estar nuestro trabajador, donde pueda pernoctar, comer, no necesariamente debe ser tan cara como lo que vemos en el lado izquierdo, puede ser también algo tan simple como un espacio donde ellos puedan sentarse y guardar sus cosas. Estas áreas incluso pueden ser ambientes como en contenedores que se pueden habilitar o transfieren un lugar donde puedan almacenar sus cosas o permanecer en ellos. La canción es conservar el medio ambiente. 10º, conservación del medio ambiente. Según las tecnologías que usemos, vamos a hacer el uso adecuado de residuos vegetales, transformarlos en compost, etc. Gestionar los residuos que no sean orgánicos. Estos elementos de plásticos totales deben ser llevados a un determinado lugar o una ONG se lo lleva o nosotros contratar a un relleno sanitario. Quita antiderrames en el uso de químicos o combustibles. Políticas medioambientales, ¿no? Nuestra empresa o nuestro fondo o nuestro grupo de asociación, cómo está al lado del lado ambiental. No hacer quemas, no hacer talas, y si son talas, justificarlas. Tener o hacer corredores biológicos para conservar la flora y fauna. En algunos casos no hacen monocultivos, y si es que lo hacemos monocultivos, por favor, orientarlas a una forma rotativa. En caso de patos y etc., hacer de la forma más ambiental posible, ¿no? Implementar en nuestros ambientes el uso de tachos adecuados y de segregación, ¿no? Tachos mínimo, o podemos tener todo el grupo de tachos
o tener mínimo 2. La norma te pide mínimo 2. ¿Cuáles, ingeniero? Residuos orgánicos y residuos no orgánicos. Con eso puedes pasar la norma sin ningún problema. Pero si tú quieres mejorar, puedes ir implementando por colores, ¿no? Etc. Esto va a depender qué tan certificado quieras hacer o a qué mercado vayas. Bueno, en el caso de los plaguicidas y todo eso, como digo, esos residuos, que una ONG se la lleve o pagar para a un relleno sanitario que se lo lleve, ¿no? Y los residuos biopeligrosos, este tema de COVID que hubo y que no va a ser de repente la única enfermedad. Residuos biopeligrosos siempre en envase rojo para ser almacenados ahí. Caretas, PPS, entre otros. Recordar que todos los productos que nosotros toda nuestra fruta, los productos que producimos, va a tener una trazabilidad. Esto va a hacer que se rastree todas las actividades que hagamos. Para que John Van Ristenroll, que compra uvas, sepa que el señor Perico Papalotes produció uva por ejemplo, vamos a decir, en Arequipa, en el distrito de Pedregal, y que él tiene 5 hectáreas, y de estas 5 hectáreas, 2 hacen uva, y que ahí viene la uva que le está consumiendo. A eso indica rastreabilidad, ¿no? Vamos a tener, ingeniero, ¿y cómo vamos a hacer todo esto que usted nos explica? ¿No? Vamos a tener un grupo de registros. Estos registros son tanto como el plan, las actividades que hagamos, las fertilizaciones, cuánto de cosecha hemos sacado, entre otros. Estos son los registros y los que están con negrito oscuro, lo que sí, o sea, todo lo que está al lado izquierdo, sí debemos tener, ¿no? Registro de control de producto de cosecha, registro de capacitaciones, CARREX del almacén, insumos químicos y de orgánicos también, registro de riego, registro de uso de fertilizantes, registro de uso de plaguicidas, registro de evaluaciones de campos fitosanitarias, registro de compras de insumos donde va a estar las boletas, facturas, entre otros, hojas de seguridad de los insumos, fichas técnicas de los insumos usados y de recomendación, ¿no? Que debemos tener por si casito, registro de productos de abonos, registro de mantenimiento de equipos, registro de PPs personales, registro de actividades personales, registros de actividades de tareas del fondo, registro de consumo de agua, registro de producción de abonos, registro de producción de plantas de vivero, registro de consumo de energía, registro de combustibles. Y estos son los tipos de registros que deben tener. Más o menos, ahí se les deja el ejemplo cómo son los registros que deben tener, ¿no? Por ejemplo, este es de plaguicidas, este es de fertilizantes, este es de registro de agua, este es de carga de insumos químicos que deben tener, este es de registro de control de cosechas. Para nosotros tener todo esto, la certificación Global GAP, USA GAP, USA Orgánico, Orgánico RPO Perú, Jazz, entre otros.